Primera de Reyes 19, por favor, voy a ir buscándolo. Me dice amén cuando lo tiene. De hecho, póngase de pie, por favor, cuando lo encuentre. Yo no lo he encontrado, pero lo voy a buscar ahorita. Primera de Reyes 19, vamos a seguir viéndolo el domingo. Para mí es un tema muy importante, aunque todo lo que trata en la Biblia es muy importante. De hecho, la Biblia en sí fue escrita para nuestra edificación, ¿verdad? La verdad absoluta la tiene Dios, no la tenemos nosotros. Y mire, le voy a decir algo. Cuando venimos a la iglesia, cuando queremos saber de Dios, no se trata de la edad, no se trata de quién está enseñando, se trata de lo que Él tiene que enseñarnos a nosotros. De manera tal que cuando venimos tenemos que estar conscientes y debemos orar. Yo espero que cada culto, yo creo mucho en la oración y debemos orar como iglesia, nos falta oración, pero yo espero que cada culto y aún cada día usted esté orando por esta iglesia, principalmente para que Dios le hable, independientemente de quién esté aquí, si se equivoque o no, si sea, porque algunos dicen, no, es que está más joven, y no solamente aquí, en todos lados pasa, ¿verdad? En todas las iglesias pasa, porque creemos nosotros, aún a mí mismo me pasa, ¿verdad? Aún con los más jóvenes creemos que tenemos experiencia, y sí, mientras más tiempo pase, vamos adquiriendo experiencia, o así debería pasar. Pero la verdad, hermano, es que cuando se trata de la Biblia, es Dios hablando a cada uno de nosotros. Yo espero que usted esté orando, ore por nosotros y gracias a Dios, gracias le damos por lo que están orando, lo hemos sentido. Sigue orando que cada vez que nos paremos en algún lugar, mi esposa y yo, sea Dios el que hable. Y aún cada persona en este púlpito que se pare, usted debe orar que Dios sea el que hable a través de esa persona. Entonces vamos a tocar un tema muy importante como lo que es el desánimo. ¿Sabe? Muchas iglesias están estancadas o muertas y ni siquiera se han dado cuenta. Muchos cristianos y familias, el desánimo ha hecho estragos en su vida. Y le decía el domingo, el desánimo llega y puede llegar a cualquiera de nosotros. El problema en sí no es el desánimo como tal, sino es cómo tratamos nosotros el desánimo o qué hacemos cuando viene el desánimo. De hecho, si usted lee la Biblia en los Evangelios, aún el Señor Jesucristo fue desanimado. Dice la Biblia que lloró amargamente. Antes de ir a la cruz, le sobrevino una carga, dice que hasta lloró, que se le salían las lágrimas. Entonces nosotros debemos tener cuidado, hermano, porque le voy a decir algo, el desánimo daña en familia. Vimos el domingo y ahorita vamos a ver algunas cosas que vimos el domingo también, pero el desánimo en sí no se nota cuando inicia, pero luego viene rencor, viene ira, viene odio, viene la venganza, viene el orgullo, pero lo más triste del desánimo, que es una de las partes finales, es la amargura. Es el vacío que nos tumba, que nos aleja de hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 1 del 19, yo lo voy a leer esta vez, usted sígame con su vista. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún mañana, sin mañana a estas horas, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando, note esto es muy importante, el 4, deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en ti podemos confiar. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos como iglesia. Ayúdanos como cristianos. Padre, ayúdanos a no estar desanimados, sino a hacer tu voluntad agradable y perfecta.
Te ruego en esta mañana, en esta tarde, mi Señor, que tú hables a través de mí. Quítame a mí, ponte tú al lugar mío. Los hermanos no vinieron a escucharme a mí, sino vinieron a escucharte a ti. Habla, por favor, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos, y usted ore y ore durante el mensaje, que Dios le hable. Hablábamos el domingo pasado y lo vamos a seguir hablando hoy, porque es muy importante, hermano, detectar cuando estamos desanimados. Hay muchos cristianos desanimados y no se dan cuenta. Y mi hermano, el desánimo es peligroso. El desánimo destruye. De hecho, no hay nada que destruya más a un cristiano y a la familia que el desánimo. Y lo más peligroso para mí del desánimo es que es silencioso. No nos damos cuenta hasta cuando ya estamos bien metidos, hasta cuando ya no nos queremos levantar de la cama, hasta cuando ya no queremos hacer nada para Dios. Ahora tenemos que, en primer lugar, hermanos, identificar por dónde viene el desánimo. En primer lugar, el desánimo puede venir cuando nosotros alejamos la mirada de Dios y empezamos a ver las dificultades que nos da la vida. Y hermano, créame, es muy fácil desanimarse. Es fácil cuando vemos una vida injusta. Porque, hermano, la vida es injusta. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer nada, no podemos arreglarlo, podemos orar, podemos arreglarlo nosotros mismos. De hecho, yo he platicado con mi esposa que lo que nosotros debemos preocupar es por lo que nosotros tenemos control. Es fácil desanimarnos cuando vienen los problemas. Y mire, ¿quién no tiene problemas? En el matrimonio, en la familia, con los hijos, con los esposos, de finanzas, de salud. Ya lo he dicho muchas veces, pero siempre hay problemas. Es fácil desanimarnos cuando no tenemos los resultados que queremos y en muchas ocasiones no tenemos los resultados que nosotros quisiéramos. Mire, yo no le voy a decir que todo pasa como yo quiero, ¿sí? Porque no pasa todo como yo quiero. Y debemos tener cuidado que eso no desanime al no estar mirando a Dios. Algo que trae desánimo, hermano, a la vida cristiana es el pecado. Mire, y yo no sé quién para juzgar. Y usted dice, es que el pastor habla mucho de pecado. Y la verdad es que sí, pero es que la verdad es, hermano, que el pecado daña. De hecho, no puedo hablar de amor yo, y no puedo decirle que le amo, si no le digo que el pecado daña, porque el pecado daña su vida y le desanima. El pecado nos aleja de la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente, hermano, yo he visto dejar de servir a Dios por el pecado? Dice, y no hablando aquí específicamente, pero gente que antes hacía cosas. ¿Por qué no lo hace? No, pastor, porque usted dice que eso está mal y yo estoy haciendo esto. Y bueno, ¿por qué mejor no lo deja y empieza a servir? No, pastor, porque usted dice que es de mal testimonio y yo mejor que voy a servir. No, al contrario, cuando hablamos de pecado es que usted tiene que dejarlo para poder servir a Dios. De hecho, si usted lee la Biblia en Josué habla mucho del servicio. Dios anima a Josué a servir. Todo el libro de Josué habla de servicio. Dios anima y le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Antes de Josué morir, tenía un mensaje de Dios para el pueblo. Le dice, Josué, reúneme al pueblo. Y el mensaje era servir a Jehová. Ahora, no le voy a alargar la historia. El pueblo tenía que tomar una decisión. Pero cuando ellos tomaron la decisión de servir a Dios, dijeron, vamos a servir a Dios. Luego se dijo, si usted lee la Biblia, se lo voy a dejar de tarea, memorice esto. Lea Josué 24, del 15 en adelante. Apúntelo, grábeselo, esto es importante. El pueblo le dijo a Josué, nosotros vamos a servir, Josué. Está bien todo lo que tú has dicho, nosotros vamos a servir. Y Josué dice, sí, está muy bien. Qué bueno que quieran servir a Dios. Pero antes tienen que dejar el pecado. Hermano, y no hay nada que estorbe más en nuestra vida que el pecado. Deja consecuencia. ¿Cuánto de nosotros, hermano, mire, y Dios perdona, y cuánto de nosotros aún después que Dios nos perdona y a lo mejor ya no lo estamos haciendo, aún vivimos, no, pero es que yo hice esto, es que yo hice aquello, es que yo hice lo otro, porque hermano, así es el pecado. Ahora, tenemos que identificar la fuente del desánimo, que es diferente para con cada uno de nosotros. La pregunta es, y quiero que usted reflexione, ¿qué está trayendo desánimo a su vida? ¿Está usted desanimado? Y mire, tiene muchos peligros el desánimo, como ya le dejé ahorita.
Y cualquiera de nosotros, hermano, puede caer en el desánimo o viene cosas en nuestra vida hasta del mismo diablo que puede tentarnos o puede ser de Dios para probarnos, aún gente que Dios ha usado. El domingo pasado vimos a Elías, un hombre de Dios, hermano. No hay duda que Elías fue un hombre de Dios, usado grandemente por Dios. ¿Quién puede dudar esto? En la Biblia, de hecho, se nos narra o se nos cuentan milagros de Elías. Vaya a la Biblia, por favor, Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17. Dice la Biblia desde el versículo 10. Desde el versículo 8 voy a leer. Vino luego a... Sí, Primera de Reyes 17, del 8 estoy leyendo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Nota el 16 lo que dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y hermanos, de aquí se puede sacar varias enseñanzas, predicaciones, cómo tratar a un siervo de Dios, cómo tratar a un cristiano. Dios hace algo, hermano, cuando somos hospedadores fieles, pero el punto es que Dios trabajó a través de Elías y llevó una bendición especial a una familia. De hecho, hermano, yo tengo una norma: cuando atendemos al siervo de Dios o a un cristiano, es más bendición para nosotros que para él. Si usted lee Mateo, él dice que cuando no atendieron a uno de los suyos es como si no lo hubiera hecho a él. Y cuando, se lo estoy parafraseando, cuando atendieron a uno con los suyos es como si le hubieran atendido a él. Pero el hecho, hermano, es que hubo bendición porque esta familia, esta viuda que ya Dios había dicho, atendió al siervo de Dios. Ese fue un milagro, hermano. Imagínense, ya estaban para morir, no tenía nada, y Dios hizo un milagro a través de este hombre Elías. No solamente ese milagro hizo, sino que si seguimos leyendo, hermano, dice el versículo 17: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a mi memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, a una viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Hermano, es increíble la fe de este hombre, es increíble la intimidad que tenía este hombre con Dios. Hasta la fecha a mí no me ha tocado revivir muertos. Probablemente no lo haga y ni quiero. Nada más de verlo me da cosa, ¿verdad? Pero este hombre, hermano, mostró el poder de Dios en él, mostró la intimidad que Dios tenía, mostró lo que Dios estaba haciendo y podía hacer a través de él. Pero sigamos adelante, vamos a ver más milagros. Vaya a la Biblia, por favor, a
de Reyes, ahí cerquita, capítulo 18. Primera de Reyes 18, dice la Biblia, desde el 41 vamos a leer. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y hermano, aquí hay 2 cosas importantes. Una, el milagro que pasó a través de Elías, que pudo predecir la lluvia. Que ni se pensaba que iba a llover porque no había lluvia, porque había sol. Y dijo: va a llover, y llovió. Pero lo más interesante de lo que acabamos de leer, y hermano, me gusta cuando leo esto en algunos profetas, y creo que Dios hoy lo puede hacer, y estamos lejos de esto, dice que la mano de Dios estaba sobre Elías. Básicamente, lo que hacía diferencia de los profetas, de los sacerdotes, de la gente que Dios usó, que su palabra se cumplía no por ellos, sino por Dios. Y hermano, cuando la Biblia dice que la mano de Dios estaba sobre alguien, sobre José, lo que significaba era que Dios le estaba respaldando en todo lo que hacía. De hecho, aquí básicamente eso es lo que estaba diciendo. Como la mano de Dios estaba sobre Elías, Dios mismo estaba respaldando todas las palabras que Elías estaba diciendo. Ahora, alguno de nosotros puede decir hoy que la mano de Dios está sobre nosotros. Alguno de nosotros puede decir hoy que la mano de Dios está sobre esta iglesia. De hecho, esa es otra de la importancia, hermano, de alejarnos o arrepentirnos del pecado. Mire, Dios no puede usar a nadie. Por eso yo no me voy a cansar de hablar del pecado. No me voy a cansar de hablar del amor. Porque yo creo que Dios puede hacer algo en esta iglesia. Lo va a hacer. Él tiene todo el poder para hacerlo. Él quiere hacer algo en su familia porque Él les ama. Él tiene preparado bendiciones. Pero mientras haya pecado de por medio, sin arrepentimiento, Dios no va a hacer nada aunque quiera, aunque nos ame, aunque tenga bendiciones. Todas esas bendiciones de Dios van a estar estancadas hasta que nosotros, con una actitud de arrepentimiento, podamos pedirle perdón a Dios. Y no importa quién sea. Si usted lee la Biblia, hermanos, en Deuteronomio, dice, de hecho, mire, hay cosas que no nos gustan hablar, hay cosas que ni a mí me gustan predicar, pero si usted lee la Biblia en Deuteronomio, habla de la bendición de Dios. Y cómo predicamos de eso, y qué bueno, yo he predicado de eso, pero también habla de la maldición de Dios. Y yo creo, hermano, que muchos cristianos están malditos por no vivir una vida que le agrada a Dios. Aunque Dios tiene misericordia, aunque Dios quiere perdonar. Pero bueno, ese no es el tema. No se preocupe, no vamos a hablar mucho de eso. El punto es, hermano, que la mano de Dios estaba sobre Samuel y que Dios estaba respaldando los dichos, los hechos de Samuel. Tenemos también, hermanos, un milagro más. Vaya Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, 36 al 39. Dice la Biblia: cuando llegó a la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, las leñas, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Hermano, no leímos lo otro, pero usted y yo entendemos el milagro que ocasionó aquí. Estaban todos a ver quién era Dios. Él le dijo: vamos a hacer un sacrificio y vamos a hacerlo ahí, y el que Jehová haga consumir el sacrificio, lo haga prender fuego, ese va a ser Dios. Y ahí estaban estos hombres, hicieron ahí para hacer el sacrificio, hicieron muchas cosas y no le contestó. Y dice que Elías, osado, este era un hombre valiente, hermano, yo no quiero imaginar, hasta lo retaba, hasta se burlaba de ellos, y luego dice que él, para colmo, le echó agua. Todos nosotros no tenemos que ser muy inteligentes para saber que si queremos prender algo, lo menos que tenemos que hacer es que esté mojado, caiga agua. Usted quiere hacer un asado y no le va a poner agua a la leña porque sabe que no va a prender. Lo primero que tiene que hacer es que te seque. Es más, si la misma madera, si la misma leña está mojada, está húmeda, es un lío prenderla, no va a prender. Y este hombre lo llenó de agua, pero como Dios estaba con él, acuérdense de esto, como la mano de Dios estaba con él, adivine qué pasó, fue consumido. Se prendió todo y Dios consumió. ¿Por qué? Porque Dios estaba sobre ellos. Ahora, lo que estamos aquí leímos, después de todo esto que le he mencionado, después de Elías ver todos los milagros de Dios, después de poder ver cómo él estaba trabajando, dejó de ver a Dios. Y hermano, sabe que tristemente, después de mucho tiempo pasa hoy igual, la mayoría de nosotros como cristianos hemos visto milagros de Dios. ¿Quién no ha visto hacer milagros de Dios? Yo he visto a Dios hacer milagros una y otra vez. Gracias a Dios, la hermana Nancy nos contó el domingo el milagro que Dios hizo en su vida, porque Dios es hacedor de milagros. Pero lo triste es que a veces se nos olvida y dejamos de ver a Dios. Y cuando dejamos de ver a Dios, empezamos a ver las circunstancias. Cuando Elías dejó de ver a Dios, vio que corría peligro su vida porque una mujer osó de amenazarlo. Si Elías hubiera seguido con su mirada en Dios, hubiera visto que esa mujer no podría hacer nada en contra de él si Dios no se lo permitiera. Porque de hecho no lo leímos ahorita, pero la Biblia dice que en un tiempo, de hecho déjenme ver si está aquí, lo voy a encontrar, que Elías fue, de hecho 1 Reyes 17 a 24, lo voy a leer uno más. Dice la Biblia, después, creo que lo copié mal, pero déjenme se lo voy a buscar porque se lo voy a leer. 17:24, que entonces la mujer de Elías. No, este no es. Y Omri compró el monte, dice, de Samaria. Ah, no, 17:24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Por aquí lo tengo, déjenme lo voy a buscar. Ahorita van a ver uno más. Déjenme buscarlo acá en los apuntes que tengo acá. Este es importante que lo vea, lo que Dios hizo con... Ahí está, déjenme buscarlo aquí. A ver si lo guardo en el celular también. Vaya a la Biblia, por aquí está. Primera de Reyes 17. Sí, estaba por aquí, Primera de Reyes 17, pero déjenme, lo busco, lo voy a buscar. Aquí está, Primera de Reyes 17:1. Vamos a Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esto también es importante. Ahorita vimos que la mano de Dios estaba sobre Elías y ahora vemos que
Elías estaba en la presencia de Dios, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está al frente del Jordán. Dice el 6, dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Hermano, otro milagro más que Elías presenció. No es fácil ver a un ave que alimenta a unas personas. Imagínense que de repente un cuervo llega a su casa y le traiga mandado, ¿verdad? Que le traiga ahí carne. A lo mejor se moriría del susto alguno, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y luego se va el cuervo y le trae 1 kilo de arroz, 1 kilo de pasta para que haga el tuco, ¿verdad? Básicamente eso era lo que estaba viviendo Elías. No con los alimentos que nosotros conocemos hoy, pero hermano, imagínense ver a un cuervo llevarle pan y llevarle carne. Ahora, si Elías estaba viendo eso, yo pensaría, ¿qué hay que Dios no puede hacer? Si Dios alimentó a Elías y Elías lo vio en su mejor momento, ahora ¿cómo se dejó desanimar por las amenazas de una mujer? Porque dejó de ver a Dios. Mire, el fundamental problema por el cual nos desanimamos, y hay muchos cristianos, y por el cual Dios no puede trabajar en el cristianismo, en la iglesia, es porque hay muchos cristianos desanimados, derrotados internamente y ni siquiera se han dado cuenta. Cuando estamos desanimados, hermano, otra cosa que va a pasar es que se nos va a hacer imposible ver el poder de Dios y ver los milagros que Dios hace. Porque mire, no sé si usted ha hablado con alguien desanimado, pero cuando habla con alguien desanimado, ¿qué es lo primero que pasa? Que usted ve. Es difícil hacerle ver algo bueno. No, mira que Dios es bueno. No, mira, es que me pasa esto. No, es que pasa esto bueno. Y siempre están con lo malo. Siempre están nerviosos, siempre están de que qué va a pasar, siempre están angustiados. Pero dijimos que debemos dejar la carga en Dios. Tenemos más ejemplos de personas desanimadas, hermano. Vaya al Salmo 38. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hienden y supuran mis llagas, a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Hermano, aquí se ve una persona totalmente desanimada. ¿Y sabe quién es? David. David está orando a Dios. Y esto es antes del Salmo 52, donde él deja su carga a Dios, donde él dice que qué bueno es un hombre cuyo pecado ha sido perdonado. Pero mientras él estaba viviendo en pecado sin confesar, él le dice, Dios, son gravosos para mí. Pero ¿sabe qué es lo más gravoso en lo emocional? Yo creo que un verdadero cristiano, y mire, si usted ha notado, ya le daré varios síntomas peligrosos del pecado, pero otro síntoma peligroso del pecado, si verdaderamente es salvo, mire, el pecado angustia. Si somos salvos, de hecho, si usted anda en pecado y no es salvo, preocúpese. Pero ¿cuántos de nosotros siendo salvos nos angustiamos? Porque ¿cómo puedo hacer esto? Porque le familia, no sé usted, pero yo cada vez que le peco a Dios no estoy tranquilo en todo el día, ando angustiado. Porque sé que estoy mal. Y de hecho cuando tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos revela cuando estamos mal. Y David dice, yo básicamente estaba amargado, no podía vivir, era una carga pesada, porque estaba pensando en lo que había hecho. Tenemos otro, para no alargarle, otra persona más desanimada,
Bueno, y ya nada más le voy a dar los versículos, no voy a ir. Si usted quiere apuntarlo, puede apuntarlo para que lo lea después. Pero tenemos el caso de Jonás, que hasta se enojó con Dios. Jonás 4. Me parece increíble, hermano. Y de hecho esto es lo que le acabo de decir. Después de que Dios hizo milagros, después de que Dios actuó con amor, porque Dios le dijo a Jonás, Jonás, ve a Nínive. No quería. Fue a Nínive y toda una ciudad fue perdonada completamente. Grandes, chicos, todos se arrepintieron y Dios liberó la ciudad y ya no lo castigó como lo iba a castigar. Y el versículo 4, el capítulo 4, lo que dice es que Jonás estaba amargado. De hecho, básicamente muchos dicen que murió amargado. ¿Ves, Dios? Por eso yo no quería ir, porque yo sabía que al final lo iba a perdonar. No vio el milagro de Dios. De hecho, no vio cómo Dios lo usó, porque Dios lo usó a él grandemente, hermano, para que una ciudad fuera liberada. Es triste. De hecho, déjeme leérselo porque este es interesante. Jonás 4. Yo lo voy a buscar rápido. Si no lo encuentra, no pasa nada. Usted siga. Pero dice la Biblia, Jonás 4. Si lo encuentra, qué bueno. Dice Jonás 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que, ¿qué? Note que es el mismo procedimiento de Elías. ¿Qué leemos de Elías? Que él deseaba, ¿qué? Morirse. Ahora Jonás está desanimado, está triste, y en su tristeza él hubiera preferido que Dios castigara a todo ese pueblo que ver el milagro que Dios hizo, porque ya no estaba viendo la obra de Dios, ya no estaba viendo la mirada en Dios, estaba viendo en él, en lo que él quería, en que las cosas no le salían. Y dice que quería que Dios le quitara la vida. Y mire esto, porque mejor la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y bueno, ya después Dios habla con él y le explica algunas cosas, ¿verdad? Pero hermano, es terrible esto. Pero ¿sabe qué es lo más terrible? Que hoy en día haya cristianos iguales como Jonás. Que no puedan ver lo que Dios quiere, que no puedan ver lo que Dios está haciendo, que no crean en todo lo que Él puede hacer y que estén lejos de la voluntad de Dios por su desánimo y ni siquiera se han dado cuenta. Tenemos más. Tenemos la historia de Job, que le refutó a Dios. Tenemos la historia de Judas, que después de haber vendido al Señor Jesucristo hasta se mató, se ahorcó por el desánimo. Si usted ve el patrón, también fue por el pecado. Él sabía en su mente que estaba mal, que le había fallado a un justo. Tenemos dos más que quiero que veamos. Tenemos la historia de Noemí, Ruth 1, 19 al 21. Está Josué, Jueces, Ruth, antes de 1 Samuel. Ruth, capítulo 1, dice el versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llame Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto todo el poderoso. De hecho, Mara, su significado es amargura. Ahora esta estaba regresando a su pueblo, y mire otra vez, una característica de alguien desanimado es que no ve lo que Dios está haciendo. Ella pasó por muchas cosas y no le voy a decir que fue fácil, muchas cosas feas. De hecho, por eso le digo, usted y yo tenemos que identificar la raíz del desánimo o tenemos que ver nuestras acciones. Se le había muerto el esposo o sus hijos, en fin. Pero no le entregó su carga a Dios. Vimos el domingo que nosotros debemos entregarle nuestra carga a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Se amargó, a tal punto que Dios la regresó a su pueblo, y eso de por sí es un milagro, que Dios la sustentó, que Dios le dio una buena nuera, que Dios restableció su familia, que Dios estaba empezando a hacer algo en ellas dos, porque estaba empezando a hacer algo, que ella fue de cierta manera influencia para Ruth,
que no la abandonó porque fue de influencia para Ruth, y que ya estaban vivas y estaban regresando con bien, y todos alegres, mira aquí está Ruth, regresó Ruth, Dios la cuidó, está con nosotros después de tanto tiempo. No me llamen Ruth, porque hay amargura en mi corazón, llamando en Mara. Bueno, eso es terrible. Ahora otra vez debemos identificarlo. Tenemos a Jeremías, que ya no vamos a ir por el tiempo, pero Jeremías también le dijo a Dios que ya no podía. Jeremías 20, 14 al 18. Creo que el resto lo vamos a dejar para después. Jeremías 20, 14 al 18. Póngase de pie, por favor. Note la palabra de Jeremías. Ahora, ¿quién no conoce a Jeremías? Lo que él habla, lo que él dice, que Dios usó grandemente. Pero dice, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alargarse así su mano. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió, oiga grito de mañana y voz de mediodía. Hermano, es terrible. Lo que Jeremías estaba diciendo aquí, que él hubiera deseado no nacer. Dice, maldito. Y curiosamente no nada más estaba maldiciéndose él, dice, estaba maldiciendo al doctor que lo sacó. Hermano, el enemigo es muy astuto y va a tratar de desanimarnos, va a poner cosas en nuestra vida, va a haber problemas, va a haber luchas, va a haber dificultades, aún entre nosotros puede haberlo. Hay cosas que no van a pasar como queramos. Va a haber injusticia, y claro que sí. No le voy a decir que para mí la vida ha sido justa. Hay mucha injusticia que han cometido conmigo muchas veces. Probablemente con usted también. Va a haber cosas que usted quisiera que no pasaran. Va a haber enfermedad, va a haber problemas. Pero todo eso, hermano, nosotros debemos mirar a Cristo y dejarle toda esa carga a Él. Mire, no sé por lo que usted esté pasando, pero no deje que el diablo le desanime y que pueda derrotarlo. Y si ya está en desánimo, órele a Dios que Él le ayude, porque es triste caer en desánimo. Nadie sale más perjudicado que usted mismo cuando deja que las cosas que pasen, las circunstancias de este mundo, puedan lograr entrar en su corazón. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Jóvenes, todos nosotros debemos estar guardando. ¿Para qué? Para evitar caer en desánimo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque en ti podemos confiar. Ayúdanos, Padre, a vivir esta vida cristiana en tu voluntad. Yo sé que es difícil, yo sé que hay luchas, que hay pruebas. Yo sé que no todo da los resultados como queremos. Yo sé que hay injusticia, yo sé que hay mal testimonio. Yo sé que aún entre cristianos, mi Señor, pasan cosas que no deberían pasar. Pero Padre, ayúdanos a que todas estas cosas no nos desanimen. Ayúdanos a, como dice Hebreos 12, a tener los ojos puestos en ti. Tú dices, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Te rogamos esto, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Hermano, puede tomar su lugar. Hay cosas que podemos hacer para afrontar el desánimo, pero pues ya lo vamos a ver el domingo, si Dios lo permite, vamos a ver estas cosas. Vamos a pasar a la oración. Los varones pueden pasar aquí adelante. Pasen los varones. De café.
¿Cómo anda Luis? ¿Cómo te fue? Estamos hablando de debería tener hijo. A ver, Si me quiere dar más después, yo llego para doblar. gracias, hermano. Vamos a ver. Ese es mi lugar. Sí, hermano, estoy limpiando acá Empieza, para hermano. que, secando un poco para que no quede, si no, eso te Sí, volteado. Luis y yo. Gracias, Señor. Y a la alegría, gracias por No, se lo va a por los hermanos de Pastor Andrés, por Lucía Hernández, de Colonia, por Freddy Melía, Santo, hermano e hijo de la hermana Rosana. También te pedimos por los hermanos de Valencia, por Ceci, por Agustina, por Carolina, por Alina, por Suri, por Carmen, por Cristalina, por Teodora, por Wilhelm, por Lorenzo, por Sandra, pedimos por los hermanos de Guadalajara, por María Breito, por Raquel, por Estefany, por el señor Juan. También te pedimos por Juan Carlos, por Valentín, por Miriam, por Micaela, por Nicolás, por Carlos, y Javier, su hijo. Te pedimos también por Valentino y su mamá, por Cancela y Andrea, por Sergio, por Esteban, por Wilson. Te pedimos que obres también en las almas de Graciela Schenk, de Juan Manuel, de Marcos, de Macarena. Te pedimos por Miriam, Lucas, Tomé, por Marcos, Jubín, por Esther y Martín, niños, por las almas de Nueva Grecia, por Oriana, por Brian, por Oriana y Brian de Puntones, por Joaquín, Brian, por Cisela y Mateo, su hijo. También te pedimos por Mateo Aguirre y por Lara. Y por Lara. Te pedimos muy especial, Señor, por Joaquín, niño que todavía tuvo una fractura de brazo, fractura expuesta. Que lo mejores, que le dé esa fuerza que necesita para seguir adelante. Te pido por Elizabeth Alvarón, por Edre Cabrera, por Mirela, por Eber Moreno, por Marcos Saavedra, por Mari, por Nicolás, por Bastián y por Valentino y Elaiza. También te pedimos por Susana, Viviana y por su papá. Hermanos, familia de la hermana Alejandra, te pedimos por Valeria Massa,
por Sebastián, por Edgardo, por Ana, Marcos, por Eliza, por Jimena, por Teresa, por Natacha, por Lucía, por Martín, te pedimos, por salvación de la familia de la hermana Cristina, por Diego Medero y su familia. Dejamos toda esta lista en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te doy gracias una vez más por permitirme estar acá en tu presencia, con tus hermanos. Donde estamos, Señor, nosotros reunidos en tu nombre, allí tú estarás, Señor. Creemos en tu palabra, Señor, que tú estás aquí con nosotros. Señor, en tus oídos atentos, Señor, a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, Señor. Te doy las gracias por darnos salud, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, que provee, Señor, para sus hijos lo que necesitan, Señor. Que nos cuidas, Señor, que nos proteges en el trabajo, Señor. Nos protege, nos cuida, Señor, en todo momento, en la casa, en la calle. Señor, gracias. Te rogamos, Señor, en esta noche. Y oramos, Señor, en esta oportunidad por los motivos de la iglesia, Señor. Oramos por la conferencia misionera ahora en diciembre, Señor. Importante que está la conferencia misionera para nosotros. Cada año, Señor, apoyamos a un misionero más en lo posible. Ayudamos, Señor, a los siervos para que la obra siga creciendo, siga adelante, no solo acá en Uruguay, en la iglesia, sino en los diferentes departamentos de este país y en diferentes lugares, Señor, del mundo, donde, Señor, hay hombres y familias, Señor, decididas a dejar, Señor, su tierra, su país, para llevar el Evangelio, Señor. Te rogamos por los hermanos misioneros y por la conferencia misionera, Señor, del mes de diciembre. Oramos también por el crecimiento espiritual de nuestra iglesia, por los obreros fieles. Oramos por la reunión de varones, Señor, que se hacen todos los sábados a fines de mes, Señor. Oramos también por las reuniones de las damas. Oramos por los matrimonios de la iglesia. Oramos, Señor, por los jóvenes también de la iglesia, por el hogar de Valdense, por las hermanas que van, la hermana Graciela, la hermana Janet, la hermana Yareli también que estuvo yendo, Señor. Oramos para que tú sigas usando, Señor, siervas en tus manos y que también estos ancianos, Señor, en el hogar puedan seguir recibiendo tu palabra, Señor. Oramos por los niños y por los maestros de la escuela dominical. Oramos por la construcción del templo, Señor, que más adelante tú puedas seguir, Señor, preparando fondos para que pueda, Señor, concluir la construcción del templo. Señor, oramos también por las autoridades del Uruguay. Oramos, Señor, por la familia Massa, la salud de Silvina, por Santiago Massa, por Lorena, por las clases de conducción de Silvina. Oramos también por la familia de Chamorro Aranda, por Bonina, por Marcos, por Samara, allí en el campo. Oramos por la familia Nikita, Señor, por Estela, por José Luis y Ángela, por sus hijos, por Jeremías, por Sebastián y Abril, sus nietos. Oramos por la familia Naida, por sus hijos y nueras, por sus nietos, en especial por Melanie. Oramos por el viaje del pastor Andrés y la familia de regreso. Oramos también por las clases de guitarra. Oramos por la familia Aranda, por sus hijos y nietos, por Samuel, por Renata. Oramos por el hermano Fernando Aranda, Señor, por su salud, por su vida espiritual. Oramos por Ana Laura, hija de la hermana Cristina, por un trabajo, por su matrimonio, Señor. Son nosotros contigo, te oramos por lo que te pedimos, Señor, que tú muevas tu mano poderosa, obrando, Señor, conforme sea tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque es bueno. Gracias por cada uno de los hermanos que está aquí. Entregamos una
Bendiciones especiales para toda la familia separada por la familia de la mosquita. Bendícele, Padre, que tú sabes todo que Él hace la disposición para servirte. Bendícele a él y a su familia, la familia Luis, la familia de la congregación, las gracias a Él, Padre, y su familia. Trae bendición, derrama de tu bendición, danos gozo, paz, Señor, y sobre todo, te ruego que tu mano esté con nosotros en esta hora que hemos seguido delante de ti, Padre, porque tú escuchas nuestras oraciones por otros motivos iguales, Padre, la continuación, por hermano Agustín, hermana Graciela, por Andrés Savera, bendice por hermana Inés Paulia, por la familia Vizosa, por José, Padre, también una salud especial, por el pastor Mario Severo y su esposa, Miriam, por la iglesia de Tanarinas, por la iglesia de Real y en Colonia, Padre, es algo muy especial, por el pastor Jonathan, el seminario de Colonia, Padre, bendice y ayuda a seguir haciendo el trabajo que está haciendo. Rogamos por la familia del pastor Ramos, por la iglesia de San Luis Potosí, rogamos por los hermanos de Beotemo, Franco, Carlos y sus ministerios. Rogamos por los judíos de Colonia, que abra su puerta para beneficiarlos. Rogamos por la paz, rogamos por la mezquita, por la operación de su vista, que todo salga bien. Padre, que ya le pongan la fecha. Tú sabes que necesitas operación cada día, los doctores, y Padre, súplele y también, Padre, que se pueda hacer la operación que ya salga. Por el viaje de mi esposo en México, Padre, que podamos anular la cuenta. El banco allá en México, tú sabes cuánto nos afecta, Padre, que no se pueda resolver este tema, Padre, para que tú puedas seguir sosteniéndonos aquí en Uruguay, Padre, que podamos tener todo lo que necesitamos. Te puedo bendecir el día de mi esposa, de la niña, que le pueda pasar tiempo con su familia, Padre, que tú le des paz, que pronto pueda regresar. Te rogamos esto, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Nada, no, tengo el entrenador de la pero no, ya no podemos ver la vuelta. Pero es lo más insuelto, es lo más raro. Ahí hay otra. Ahora dije por los enteros, Vamos a orar para despedir, bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia de tenernos aquí. Bendícenos y llévanos con bien a nuestros hogares en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Vamos a empezar bien? No, estamos. Tienen que esperar. Está hoy no, ayer que ir al doctor. Cuando venga, regrese el día de pasar para adelante. Yo tenía pasado. Lleva mi señora Nancy Gracias. pues nada, puede. Dios te bendiga. Bendiga, Dios te bendiga, hermano. Sí, ya lo agarré. Ahora yo ahora junto con Nancy y mi señora. Yo creo que esta cosa grabó todo. Al final. Esta cosa grabó todo.